Les voy a compartir pantalla. Tengo disponibilidad. Ahí va. Vamos para arriba desde el principio. Bueno, cualquier cosa me chiflan. Yo creo que me sale un aviso del, ¿cómo se llama? Del chat. Les pido que participen, Tomás sobre todo, en la charla. Vamos a trabajar los 3 textos, si nos da el tiempo, el de Bianco, el de Chesnoy y el de Hobsbawm, y a la vez complementar con los otros textos de algunos elementos, aunque abren otras problemáticas, o sobre todo están puestos en complementaria para profundizar, sobre todo los de Fontana, nos van a ser útiles para pensar la dimensión del tercer mundo y algunos problemas que los autores que elegimos para la principal no llegan. El primer texto es el de Bianco, ¿sí? O sea, primero, vamos a tener muchas imágenes. Esta es una imagen muy simbólica, la de Fidel Castro, ¿no? Con la bandera del Vietcong, del Vietminh, del Vietcong, perdón. En la zona justamente liberada del sur, todavía en guerra, ¿no? En septiembre del 73. Y es muy interesante porque hay una unidad de sentido en esto que damos y entendemos que fue, porque tenemos que seguir discutiendo. Todavía existe el tercer mundo, es parte, podemos decir, sí. O sea, vamos a ver cuándo surge, pero podemos decir, ¿sigue existiendo el tercer mundo? O tercer mundo ahora hay que entenderlo no solo como un espacio geográfico, sino como un concepto, ¿no? O sea, como una idea, ¿sí? Que vamos a desarrollarlo esto más con Hobsbawm. Una de las fuerzas de esa idea del tercer mundo tiene que ver esto, con la unidad de las luchas, ¿no? Fidel con los vietnamitas, el IRA con la OLP, o sea, una idea, o lo primero que se nos viene a la cabeza son esta idea de unidad de los pueblos, el Che Guevara, 1, 2, 3 Vietnam, ¿no? O sea, una época, los 60, los 70, las guerrillas como símbolo, el campesinado tomando las armas, la revolución. No estoy hablando de Chevere ni, ¿no? Estoy hablando de un momento, o sí, estoy hablando, digamos, las mismas problemáticas siguen siendo, ¿no? Pero fíjense como, o sea, vamos a hablar de reforma agraria y estamos hablando ahora de una herencia, pero bueno, las diferencias de época son gigantescas. Pero centralmente, justamente los textos no van a hablar de esto, centralmente, la unidad de los pueblos, etc. Vamos a hablar más en términos general, más en términos estructurales, también de procesos sociales, de procesos políticos y de procesos culturales, ¿sí? No se pone el eje en los movimientos, porque el tercer mundo excede a esa imagen preconcebida de tan solo movimientos de lucha y de liberación nacional, que fue un momento, pero no podemos decir o reducirlo a eso. En primer lugar, vamos al texto de Bianco, que nos da una introducción, nos da un marco, la antesala al tercer mundo. ¿Por qué? Porque la Segunda Guerra, dice Bianco, fue un punto de quiebre de la historia del continente asiático. Fue un antes y un después. Acordémonos nosotros, ¿no? De la guerra en Asia, divide 2 periodos. Y va a ser la diferencia entre 2 periodos. Un periodo que es el que estuvimos trabajando, la primera parte del año y la primera parte inclusive de este cuatrimestre, que es la de los imperios coloniales. Los grandes imperios coloniales, en primer lugar, Gran Bretaña, pero también los Países Bajos, Francia, que dirigían todo esto, pero también es el fin de los imperios propiamente asiáticos, el imperio chino, ¿no? Como lo vimos con Agustín. Y es el surgir de un imperio diferente, un imperio propiamente asiático, es el imperio japonés, que ya lo trabajó Tomás y Florencia. Y en ese sentido, el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, que va a tener su eje en Asia y en el Asia Oriental, sobre todo con la expansión del imperio japonés, y la derrota de ese imperio japonés va a ser
que abre la era del tercer mundo y abre la era de las independencias, ¿no? Que ya las venimos trabajando con el caso de China, con el caso de la India, etc. Claro, ahí el texto me gusta cuando, cómo termina, diciendo que, por ejemplo, el imperio japonés o las ocupaciones extranjeras abrieron un marco ideológico nacionalista, eh, para defender la soberanía, por así decirlo. O por lo menos como para decir esto es nuestro y no queremos que nadie más lo ocupe, porque nosotros somos como la tierra, por así decirlo. Y Bien. esa parte me gustó que haya terminado así, porque, bueno, la verdad. ¿Y por qué pasa eso? Para no ir a cómo termina, sino por ir al proceso para que pase eso. ¿Por qué pasa eso? Bueno, una de las causas de por qué esto sucede es porque, por ejemplo, el imperio japonés em, tuvo, eh, ¿cómo decirlo?, un papel muy despótico en las tierras en donde bueno, estuvo colonizando. Les dijeron a los pueblos que tenían que hablar japonés, fueron muy duros em, con, co- también, o sea, intentaron establecer un comercio, Ujú. em, eh, o sea, puramente japonés en los demás países que no Exacto. funcionó. Entonces no pudieron establecer toda esta movida comercial que ellos querían y bueno, también no permitían eh, una libertad hacia los pueblos sometidos. Ellos Ujú. vinieron y dijeron, sí, sí, nosotros los vamos a liberar a ustedes del poder occidental, pero fueron incluso peores que Exacto. ellos. Exacto. Recordemos una cuestión. Japón se desarrolla en la era Meiji en sentido capitalista y busca en la era del imperialismo construir su propio espacio de influencia, ¿sí? Eh, pero a la vez, recordemos, es una isla, ¿sí? Y con escasos recursos y buscó necesariamente la expansión de sus mercados, pero también la obtención de materias primas, en primer lugar en Manchuria, que ya tempranamente invade las Coreas, invade Manchuria, y luego, como vimos en la clase de China, va a invadir China, ¿sí? En el 31, mucho antes del 39 que se desate la guerra, ¿sí? Y es más, en Japón va a participar como las fuerzas del eje en la Segunda Guerra Mundial, pero recién en el 41, con el famoso ataque a Pearl Harbor, va a cambiar de sentido la guerra y va ahí en 6 meses ocupar ese gran espacio que va a ser todo el sudeste asiático y profundizar su invasión sobre China. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su idea era diferente al imperialismo tal cual lo conocemos, el liberalismo de libre cambio, el imperialismo británico o francés, que es la conquista de territorios no necesariamente conexos y dispersos, aunque Gran Bretaña quiso conectar Egipto con Sudáfrica y etcétera, porque lo que buscaba es la creación de una zona autárquica de dominio exclusivo para Japón. Y esto, al igual que la misma idea tenían los nazis, del espacio, la idea del espacio vital. Pero esto iba a implicar para estos pueblos el sometimiento al comercio exclusivamente para Japón, ¿sí? Y Japón no iba a poder garantizar ese comercio y a medida que iba avanzando la superioridad militar, naval y aérea de los estadounidenses, iban socavando las líneas de comercio para poder, o sea, cayeron en la pobreza, los imperios, las zonas conquistadas por los japoneses, pero como bien decía el compañero Tomás ahí, eso más la falsa promesa de liberación del hombre blanco, digamos, venían a liberarse del hombre blanco y a alentar el crecimiento del asiático, se encontraron que los japoneses eran nuevos opresores, ahora nada más que no blancos, sino amarillos igual que ellos, digamos. Y esto lo que iba a despertar es junto con la brutalidad, con el esclavismo que impusieron los japoneses, el nacionalismo. ¿Sí? Y ese va a ser un elemento central del movimiento del tercer mundo, los nacionalismos.
pero nacionalismos diferentes a los nacionalismos que conocemos de Europa, o el que estuvimos ahora trabajando con el sionismo, sino nacionalismos de liberación nacional contra la opresión imperialista, donde el comunismo va a tener mucha influencia. Ya me adelanto el texto de Genoa. ¿Por qué el comunismo va a tener mucha influencia? Porque en estos países las burguesías eran débiles, o las burguesías eran extranjeras. En Indonesia o en Vietnam, o sea, en el sudeste asiático, muchas de las burguesías eran burguesías chinas propiamente, ¿no? ¿Se acuerdan la influencia de los chinos en todo este espacio de comercio? Desde antaño, ¿sí? Bueno, justamente una de las cosas que van a hacer estos movimientos nacionales cuando logren llegar al poder es expulsar a los chinos, expulsar a esa burguesía que la consideran extranjera, teniendo en cuenta que los chinos nunca se asimilan con la población local enteramente, aunque tienen mucha influencia, logran transmitir su cultura, etcétera, etcétera, no, no son propiamente ni vietnamitas, ni indonesios, ni tailandeses, etcétera. Y en este sentido, digamos, decía, el comunismo va a tener mucha influencia porque lo que viene a reemplazar es la perspectiva de la etapa de la construcción de la República Nacional, ¿no? En algunos casos. Lo que viene a hacer el comunismo es mostrar que la perspectiva es, bueno, para liberarse del imperialismo hay que pasar al socialismo directamente. Y esto va a ser el debate entre aquellos sectores que tenían burguesía y aquellos países que no tenían burguesía. Nosotros ya vimos un caso, un ejemplo de país que sí tenía burguesía, que permitió justamente la construcción de un gran partido nacional de liberación, que luego va a construir una república burguesa democrática parlamentaria. Ese caso va a ser India. ¿Sí? La contraparte va a ser Vietnam, que no tenía justamente una burguesía desarrollada y que justamente el comunismo, con el campesinado a la cabeza, bajo el influjo de la Revolución China, va a alentar la revolución directamente socialista para liberarse del imperialismo. Pasamos. Y esto, bueno, esto se da en el marco de la guerra contra Japón, ¿no? En la guerra contra Japón es cuando crecen los nacionalismos, la guerra va a tener toda su implicancia, va a ser una guerra bastante, muy dura, digamos, terriblemente sangrienta, especialmente para las bajas estadounidenses, muchas películas sobre los nazis, pero la verdadera guerra para los yanquis fue la guerra del Pacífico, ¿no? En donde vieron sangrar constantemente a su ejército, conquistando la idea de isla por isla, etcétera, etcétera, ¿no? Los japoneses se habían hecho fuertes en todas las islas. Si quieren hacemos después una clase sobre guerras, que sería muy interesante. Pero es ahí como los nacionalismos surgen también luchando contra la ocupación japonesa, y va a ser interesante porque cuando los japoneses se vayan, los norteamericanos van a usar esos nacionalistas para ponerlos al frente del gobierno, ¿sí?, de las islas o territorios liberados. ¿Sí? Va a ser, por ejemplo, el caso de Sukarno en Indonesia. ¿Sí? Que es curioso porque a la vez Sukarno, como militar, se formó bajo la formación japonesa, digamos, porque antes no había, o sea, en la Indonesia como ocupante por los Países Bajos, no había militares propiamente indonesios, los militares eran los holandeses, digamos. Entonces, al establecerse los japoneses, crean su propia policía local, sus propios ejércitos complementarios o de apoyo, entre ellos aparece justamente ahí Sukarno y tantos otros, ¿no? Representantes de todo un sentido, y ahí es que justamente cuando se van los japoneses, salen derrotados, se toman a estos líderes militares, que son líderes sociales a la vez, para establecerlos en la forma de gobierno. ¿No sería también el caso de Chiang Kai-shek? Para decirse que también es un movimiento nacional que está en contra, o sea, que se opone también al comunismo, con Mao Zedong.
Sí, 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 se opone al comunismo. Lo que pasa es que ese es un caso propiamente endógeno, digamos. Chiang Kai-shek es parte del Partido Nacionalista Chino que viene desde principios del siglo XX y es protagonista de la Revolución de 1911 y es el sucesor, ¿no?, del primer presidente de la República. No es un movimiento propiamente, verdaderamente chino, no creado por los japoneses, y subsidiario a esas circunstancias de invasión. Pero está bien la relación, digamos, está bueno hacer los links y ver hasta dónde se llega, hasta dónde no. La descolonización, ¿no? Estamos hablando del periodo de descolonización, ahí nos metemos directamente con el texto de Chesneau, que es interesante porque nos habla en marcos generales de dos elementos. Una, del fin del sistema colonial, pero a la vez tenemos que comprender esto, que nosotros estuvimos viendo clases de siglos, ¿no? Cuando hablamos de los Ming, hablamos del Imperio Chino, hablamos de largos procesos. Acá estamos hablando de procesos que se dan en el término de una guerra, ¿sí? Tan solo 4 años de guerra, que a la vez se gesta el nacionalismo, o sea, ahí se dan las disputas adentro de cada uno de los países y regiones, y a la vez en el inmediato proceso de posguerra, del 45 hasta el 60, digamos, se da todo un momento de aceleración donde está en disputa el carácter de estos estados, el sentido del régimen en lo político, en lo económico y en social de estos estados. Esto se da en Oriente de Asia, en el sur de Asia y también lo que nosotros conocemos como los países árabes, ¿sí? Van a ver que son todas contemporáneas los movimientos de liberación, y es así que justamente es el momento donde se crean una cantidad de estados, ¿sí? Sobre todo en el Asia Oriental, ¿sí? Se crean 13 estados, si tenemos en cuenta Vietnam del Norte, Vietnam del Sur y las dos Coreas, en lo que eran 3 grandes zonas de influencia de 3 grandes imperios, ¿no? Que ya los mencionamos. La cuestión acá es hacernos la pregunta para comprender la dinámica, es las preguntas se hace Chesneau. ¿En qué medida fue parte de una lucha la liberación de estos países? ¿Quién dirigió esa lucha y cómo fue esa lucha? Por otro lado, la contraparte, la potencia colonial. ¿Cómo pudo maniobrar ante ese conflicto y cuál fue el resultado? ¿Tuvo que retroceder? ¿Cómo? ¿En qué medida tuvo que retroceder? ¿Y qué relación, y por tanto, qué relaciones van a quedar entre la antigua metrópoli y los nuevos estados? ¿Sí? Vamos a ver acá una gran diversidad, ¿sí?, de esto. Vamos a decir que la reunión ya se acaba. En sí, ¿qué une al conjunto? Que en la mayoría fueron luchas de frentes nacionales que van a hacer esta resistencia contra Japón que dijimos, donde va a estar este papel del comunismo. Esto se va a ver desde India hasta Vietnam, a Indonesia, Birmania, ¿sí? Inclusive Malasia. En pocos lugares, es el caso centralmente de Ceilán, y donde la independencia va a ser otorgada por la potencia colonial, ¿sí? Salvo es el caso de Ceilán y Filipinas, Filipinas la única colonia directamente norteamericana, ¿sí?, en toda Asia, y esto es importante también remarcarlo, va a ser luchas de liberación nacional. Gran Bretaña en general va a tener una posición de ir retrocediendo por la situación económica, etcétera, que ya lo mencionamos en la clase propiamente de India, que a la vez va a tener que enfrentar un gigantesco movimiento de lucha, como es el movimiento del Congreso Nacional Indio, pero que también se va a dar en Birmania, hoy Myanmar, y directamente va a negociar una salida que a la vez la va a encontrar en una situación privilegiada luego de esos países independientes con respecto a la antigua metrópoli. En cambio, los Países Bajos y Francia, su actitud va a ser de acá no pasó nada, la Segunda Guerra Mundial no cambió nada y nosotros volvemos a ser las mismas potencias coloniales que éramos, ¿sí? Esa va a ser la actitud de Francia. Y así les va a ir a los muchachos.
sobre todo los franceses, que van a vivir una durísima experiencia de derrota tras derrota en Vietnam por la fuerza de Ho Chi Minh del Viet Minh, ¿no? En el norte de Vietnam. Y en los Países Bajos, ¿sí? También en Indonesia le va a pasar algo parecido, no tan desastroso a nivel militar y sobre todo para el prestigio internacional y para la gloria francesa, pero también en el 59, en el 49 van a sufrir una derrota, ¿sí? Y eso va a implicar una ruptura total entre la antigua metrópolis y los nuevos países. Pero ahora bien, ¿qué pasa en este contexto? Es que la Segunda Guerra Mundial había cambiado las condiciones, ¿sí? Ya no era el marco de los antiguos imperios de libre cambio, sino era el mundo de posguerra, de la Guerra Fría y a la vez de la disputa bipolar, era el mundo a la vez de la influencia decidida de Estados Unidos de intervenir ahora sí en la conformación de un nuevo orden mundial que los tenga a ellos como eje de la conformación y defensa del mundo capitalista con normas liberales, etcétera, y van a construir todo un aparato En las relaciones entre países, porque ahora ya la disputa, más que todo, quizás, si bien era territorio, pero era más para ver quién conquista quién, sino para ver qué sistema se iba a implementar. Entonces, ahora Estados Unidos empezó a, a meterse en la política asiática, más que todo fue el papel protagónico al comunismo. Ahí en el texto se decía que Estados Unidos gastó 2.000 millones de dólares solamente en milicia. Y acá, bueno, te está hablando de esto, de que la lucha era una lucha bastante fuerte, pero, pero que no era una lucha de ir y matarnos, sino era una lucha por el poder político, más que todo. Político y comercial, bueno, y social. Sí, pero implicó guerras e intervenciones, ¿eh? O sea, y en Vietnam los vietnamitas saben que lo que le costó de vidas. Y esto es importante porque lo que marca el compañero, la intención de Estados Unidos de intervenir es totalmente diferente a la actitud previa, digamos, ¿no? O sea, los yanquis no fue solo la actitud, la doctrina Monroe, ¿no? De América para los americanos, también muchas veces se olvida que el Pacífico para los americanos, ¿no? Y eso fue justamente lo que llevó a la confrontación con Japón. Y ahora estaban decididos a ir más allá, ahora es la doctrina Truman, justamente, iba a implicar una lucha decidida contra el comunismo, allá donde esté, ¿sí? Y era un mandato de la defensa de no solo de los intereses, no lo planteaba como una defensa de los intereses económicos estadounidenses, sino de la forma de vida del estilo americano, ¿sí? Pero no del estilo americano para América tan solo dentro del territorio americano, sino era una disputa en cuanto a un estilo de vida que se exportaba y a la vez esa exportación, para poder mantener el estilo de vida americano, se requería que la industria norteamericana produzca y para eso necesitaba mercados y que las puertas abiertas para las inversiones y mercaderías estadounidenses. Y por eso la intervención de Estados Unidos en la región iba a implicar una lucha directa con el comunismo para defender esos futuros mercados y para eso va a establecer, ¿sí?, el ASEATO, por ejemplo, que es una organización de estados parecida a la de la OTAN, pero con respecto a países de Asia, o la CENTO, ¿no?, en este caso, distintas organizaciones supranacionales, que luego vamos a ver, establecimiento de bases militares, ¿sí?, que va a derivar en este gasto militar que contaba el compañero, pero para justamente proteger inversiones, para hacer préstamos, ¿sí?, y cobrar créditos y las deudas de esos préstamos, y a la vez hacer acuerdos leoninos con las nuevas potencias. Esto va a pasar centralmente con algunos países
y lo vamos a ver más, sobre todo en los 60, 70, con algunos países de la región que van a ser Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, y Singapur y Malasia. ¿Sí? Eh, como contraparte, justamente vamos a ver el avance del comunismo, o sea, dentro de la Guerra Fría, pero el comunismo en Asia tiene un denominador diferente que va a ser la influencia que va a tener el maoísmo en las luchas de liberación, ¿no? Por eso Vietnam toma la idea de la guerrilla, igual que el maoísmo. Va a haber guerrillas en India y Ceilán, que ya lo vimos en la clase con los maxalitas. También en Indonesia va a haber una muy fuerte influencia del comunismo que va a llevar a la década del 60 que se produzca un genocidio directamente contra los comunistas, ¿sí? En manos del sucesor de Sukarno, que va a ser Suharto. En Filipinas, hasta el día de hoy, todavía sigue habiendo guerrillas. Pero la guerrilla en el único lugar que va a triunfar fue justamente en Vietnam, ¿no? En Vietnam va a ser el único país que termine victorioso. En Malasia, Filipinas, en Birmania, en la India, la guerrilla va a terminar siendo sofocada. ¿Sí? En todos estos países lo que se va a establecer son repúblicas democráticas, liberales, con parlamentos representativos, muchos de ellos con régimen presidencialista o regímenes parlamentarios. Pero esta cuestión de importar la democracia liberal occidental va a tener, como ya vimos en el caso de India, muchas deficiencias. Ahí se dio esta preeminencia del Partido del Congreso por más de 30 años, siendo un partido único. Lo mismo va a pasar en esta democracia dirigida de Indonesia con el partido de Sukarno, del Frente Nacional Indonesio. Pero también en este contexto de Guerra Fría, como lo vamos a ver ahora con el texto de Hobsbawm, va a haber una preponderancia de dictaduras militares. Los militares van a intervenir constantemente en la vida política del tercer mundo, ¿sí? Bueno, cuando llegue el momento lo vamos a discutir, qué carácter de militares. Pero se va a dar concretamente en el Asia Oriental, en el 47 dictadura en Tailandia, en Birmania, en el 58 junto con Pakistán, ¿sí? Y de ahí no se vuelve. O sea, en Tailandia habrán visto que hace poco murió el rey, ¿no? De la devoción en las calles por el rey, pero en realidad la que gobierna no es el rey, sino es una dictadura y distintas dictaduras, ¿sí? Sí, en ese caso Y, también sí, Hoswan y ¿cómo se pronuncia? Chiseu, Chesno. Chisno, los dos coinciden en esto de la pérdida, por así decirlo, de no mantener sobre todo la democracia, que, que Hobsbawm dice que es una característica del tercer mundo estar, y bueno, también dicen más latinoamericana que otra cosa también, pero de estar constantemente bajo dictaduras. Y bueno, Chuseok también, pues como vos dijiste, de esto de que en Indonesia, en Birmania hubiera un golpe de Estado, que en India el Parlamento estuvo bajo solamente un partido. eh, y es algo, bueno, los dos coinciden en que es algo característico de los países del tercer mundo. Sí, sí. No es que porque exista un ADN de que tenemos un déficit democrático, sino porque nacimos en estas circunstancias tan características de un mundo bipolar que a la vez creaba tensiones entre ese mundo bipolar que buscaba absorber áreas de influencia para cada una de las grandes áreas. La occidental, ¿no? Va a quedar claramente en Asia Oriental. Japón, una porque no le queda otra, porque está ocupada directamente por las tropas de Patton, va a quedar Japón del lado occidental, ¿no? Junto con Corea del Sur. Taiwán también. ¿Por qué Taiwán? Porque Taiwán no existía. Taiwán era una isla, y es una isla, perdón, Claro. es la isla de Formosa. ¿Qué pasa con Taiwán? En Taiwán se refugia, no me acuerdo si lo dijo esto Agustín en la clase, se refugia Chiang Kai-shek con los restos de su ejército una vez que Mao toma el poder en el 49.
invade la isla de Formosa, que es una isla gigantesca, oprime a la población local formoseña que no es de origen Han y se impone una dictadura militar con una primacía social Han. A Claro, esa, ahí, sí, perdón, pero Hausmann decía que, o sea, yo no me refería a que había un ADN así de, como sí, dijiste no, vos, no, ya sé, si- ya sé. sino que Hausmann da como los motivos, Sí, y, obvio. los motivos son porque los gobiernos son nuevos, son inexpertos, Mm, por lo tanto también son débiles, sí, y también dice que las únicas fuerzas que pueden actuar a nivel nacional son las milicias. Entonces también fueron esos motivos em, los que permitieron las dictaduras militares. sí, sí, sí. Sí, 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 y quería volver está perfecto, eso lo vamos lo voy a retomar ahora cuando veamos Hogan. Pero déjame subrayar esto de Taiwán que estaba mencionando, porque es importante hasta el día de hoy. O sea, ¿qué pasó luego de la derrota del ejército nacionalista chino contra las fuerzas de Mao? Se debe refugiar en Taiwán, se crea un estado, de hecho, que es el estado taiwanés. eh, Mao y China hasta el día de hoy reclaman, y por eso están constantemente a una borde de una guerra entre China y Taiwán hasta el día de hoy, porque reclaman la pertenencia de ese territorio para la China continental. ¿Sí? Pero Taiwán recibe el apoyo inmediato de Estados Unidos, con la idea de contener al comunismo, ¿no? Esto pasa hasta el año 76, cuando están los famosos acuerdos de la diplomacia del ping-pong entre Mao, luego Deng Xiaoping y Nixon, ¿sí? Kissinger, donde ahí reconoce, Estados Unidos deja de reconocer a Taiwán como verdadera y legítima república de China para pasar a reconocer a la República Popular Comunista. Pasa que en ese momento, ya con esos acuerdos entre la China de Mao y decadente y Deng Xiaoping, empieza a hacer todo el giro hacia el capitalismo de parte de la China popular, ¿no? Trump hoy está rompiendo esos acuerdos, está revisando lo que firmó Nixon en ese momento y está volviendo a reconocer a Taiwán como la verdadera República China. Y, o sea, estamos en 30 años de retroceso, ¿no? Con andás a ver qué consecuencias geopolíticas puede llegar a tener, digamos, ¿no? No sé si ustedes vieron una película, una serie estadounidense, perdón, británica muy buena de la BBC que se llama Years and Years, de alguna vez, que tiene un momento esencial que es cuando tiran una bomba atómica en la isla artificial que hoy está construyendo China. Eh, Más problemas no podemos tener en el mundo, bueno, pero se avecina, es para que ustedes tengan en consideración que los conflictos latentes no están en ficción, sino son futuros posibles. Por eso lo traía. Y que el origen de esos conflictos de hoy son este mundo de confrontación, de guerra fría, que parece que ya pasó y tiene 1000 años, pero en realidad sus consecuencias las seguimos viendo. Para cerrar el texto de Jon Snow, marcar dos cosas. Una, que justamente frente a esta polaridad había algo que nosotros conocemos bastante, una tercera posición. Un camino que no es ni capitalista, liberal, ni comunista, marxista, doctrinario, dictadura, etcétera, que le quieran poner. Que era el camino tomado justamente de las experiencias latinoamericanas que se dan durante la guerra o el momento de preguerra, de entreguerras, tanto en términos económicos como en términos políticos, donde el peronismo es un ejemplo y va a ser un símbolo de eso, que es la idea de que existe una tercera posición, que existe un camino entre que no pertenece propiamente argentino en este caso, pero en este caso que a la vez une a todos los pueblos en un camino nacionalista de primacía de los intereses nacionales por sobre los intereses de las potencias, que es el camino de los no alineados. Un camino que justamente va a tener en ese momento de organización en la conferencia de Bandung, que va a estar
al frente el que ya conocemos, Nehru, ¿sí? Y que va a traer a los países de la región, principalmente a Camboya, Birmania e Indonesia, ¿no? Sukarno va a estar ahí. Que va a tener justamente en Bandung, Indonesia, su primera reunión con la presencia también de los países africanos recientemente liberados, ¿no? Y ahí están los 10 principios que son destacables, ¿no? Entre ellos las intenciones, que no son más que intenciones generales que no van a tener mucha implicancia concreta, pero que mostraban un camino autónomo, que tiene que ver con las naciones deberían ser tolerantes para vivir en paz, desarrollar una cooperación armoniosa, ¿no? Cooperación versus intervención, respeto a los derechos humanos, ahí hablan para los dos, ¿no? Porque tengamos en cuenta que, aunque el discurso de Estados Unidos era el discurso de la defensa de la libertad, en contra del comunismo apoyaba de dictaduras, ¿no? Como la de Tailandia, etc. Entonces, también el comunismo de los gulags en ese momento que se anunciaba, etc. La falta de respeto a las libertades democráticas del estalinismo, y el reconocimiento de la igualdad entre los países, las razas, las naciones, la no intervención, la no injerencia en los asuntos internos, algunas cuestiones para destacar de los 10 principios que son significativas en este mundo bipolar. Tomás, no sé, lo que quieras acotar. Si no, pasamos al texto de Hobsbawm. No, iba a decir también como terminaste vos, de que en realidad, bueno, como casi la mayoría de los tratados, es algo figurativo, porque todo el tiempo se están violando ese tipo de acuerdos. Eh, Eso solo quería. Parte. Sí, sí, no era la intención de estos muchachos, que en parte de la cuestión de la no intervención en los asuntos propios es muy interesante porque a la vez todos ellos, ahora vamos a ver, que tenían una relación ambigua con la Unión Soviética, pero seguramente lo que no eran ellos eran comunistas. O sea, como Perón nunca fue comunista, digamos, ¿no? Es más, fue un ferviente anticomunista. O sea, y todos los militares de la región, etc. Pero no eso implicaba que tengan una visión diferente a la intervención del Estado, ¿sí? A una cosa anterior que me faltó decir es, retomando esto que también había mencionado Tomás, de que la Segunda Guerra Mundial cambió al mundo asiático, cambió la región, al que menos cambió es a Japón. Japón dejó de ser un imperio, pero a la vez, de la mano de Estados Unidos, Japón, como vamos a ver, va a volver a toda esa región que antes conquistó por mano militar, por ocupación directa, en forma de inversiones de capital, en forma de inversiones de mercancía, y va a transformar al sudeste asiático, aparte del sudeste asiático, con sus inversiones, y va a construir una nueva forma de intervención imperial, que es la intervención, ¿no?, capitalista económica, que va a permitir su desarrollo ahora sí en otro marco, ¿sí? Que va a permitir justamente ese despegue japonés. Si algo despegó en esta época, en el mundo, ¿sí?, pero centralmente en el tercer mundo, es la demografía. Fue en un momento de la explosión demográfica, hay una duplicación de la población en el mundo, esto tiene que ver con la caída de la mortalidad, producto del avance de la medicina, producto del avance de las políticas sanitarias, producto también de la comunicación, el transporte, y también producto en cierta forma de los cambios económicos, ¿sí? Los que más desarrollaron a nivel mundial fueron justamente los países en vías de desarrollo, lo que se conocía en ese momento en vías de desarrollo. Este crecimiento, en cierta forma, de este vía de desarrollo, cambió la dinámica mundial, increyendo, ¿qué cosa? La brecha entre los países pobres y ricos. O sea, el crecimiento demográfico fue como un tiro en el pie
para los países en desarrollo, que iba a implicar, como lo vimos en el caso ya de India contemporánea, un aumento constante de los requerimientos por parte del Estado para poder alimentar a su población creciente, que a la vez era cada vez más pobre. Esto es una dinámica. Un intento, justamente lo que vamos, como vimos en el caso de la India, fue el intento de esterilizar a la población, hacer control de la población. El único que, sí. No, yo quería agregar es que Hobsbawm también hace hincapié en que esta expansión demográfica, este incremento demográfico, perdón, Sí. Le hizo daño más que todo a los países tercermundistas o en vías de desarrollo por el motivo de que ellos ya empezaron también con una población muy grande. Entonces, si bien capaz los países desarrollados y los países tercermundistas quizás tenían el mismo PBI, no es lo mismo distribuir el PBI en una población de 50 millones que en una población de 200 millones. Y todo, bueno, todo eso también, como decís vos, se hace que la brecha se vaya abriendo más entre los países ricos y pobres. Perfecto, sí, sí, exacto, es así. Otro de los apartados que nos vamos a detener por su importancia es esto mismo que veníamos hablando antes con Tomás, el rol de los militares en este mundo postcolonial, que va a adoptar los sistemas, en general va a adoptar los sistemas políticos de los amos coloniales. Un ejemplo, y que a la vez esos sistemas políticos van a condicionar en demasía a veces a los países coloniales. Traigo un ejemplo de la región del mundo árabe, el Líbano, ¿no? Si ustedes ya vieron la clase sobre Palestina, van a ver que los acuerdos Sykes-Picot, Siria y el Líbano fueron colonizados luego de la Primera Guerra Mundial por Francia. Ahí Francia va a utilizar la misma política de los británicos de dividir y reinar, y va a establecer una forma de representación social que luego va a constituirse en gobierno, que es una división por cupos con respecto a la cantidad de adscritos a distintas congregaciones religiosas que hay. Entonces, los sunitas los musulmanes sunitas van a tener una proporción, los chiitas van a tener otra, los cristianos van a tener otra, los cristianos maronitas van a tener otra. Entonces va a haber más una representación, en vez de por ideales políticos, por comunidades religiosas. O sea, países que supuestamente alababan la secularidad, ¿no? Lo vemos a Macron hoy, pero en realidad impusieron para poder gobernar divisiones religiosas. Y eso va a ser una herencia muy fuerte que va a condicionar el desarrollo político en la región, sobre todo en Líbano. Producto de ello, en el 75 va a vivir una terrible guerra civil porque el balance demográfico entre las distintas congregaciones religiosas va a cambiar. Y por tanto, tendría que cambiar la representación, pero la constitución no cambia. Y por tanto, ahí hay justamente una guerra civil para modificar eso. Fíjense a lo que se llega. Volviendo a lo que dice Hobsbawm sobre los militares, retomo esto que muy bien había expresado Tomás, que es la debilidad, por tanto, republicana, parlamentaria, democrática de estos países, que tiene que ver con la debilidad muchas veces de la sociedad civil, en cuanto a arraigo de instituciones propias, partidos políticos, burguesías, clases medias, etcétera, y que muchas veces, sobre todo en el caso africano, habla de esto Hobsbawm, no tanto en el caso del mundo asiático que nos corresponde, tal vez sí para, por ejemplo, Pakistán o Afganistán, ¿no? Los países del centro de Asia, que había esta debilidad en las instituciones propiamente de la sociedad civil, y que la única institución que mantenía una organicidad y que tenía intereses nacionales es una institución creada que es los militares, ¿no? Que son representativos de la nación. Y esto va a ser justamente que le dé una importancia, y por esto van a tener una importancia en el mundo en el tercer mundo, a la vez alentados por la disputa entre el comunismo y el mundo occidental, que el mundo occidental va a competir con la Unión Soviética
para influir sobre estos nuevos gobiernos, ¿no? Con subvenciones, con apoyos militares, con el envío de armas, y por tanto esto va a ir creciendo cada vez más importancia también al sector militar dentro de esta sociedad, ¿sí? Y esto les va a dar a la oportunidad al ejército de gobernar, ¿sí? Ahora bien, estos gobiernos militares no siempre eran del signo de derechas, como nosotros podemos identificar por nuestra trayectoria política, que gobierno militar significa gobierno de la sociedad rural, de determinados sectores empresarios, económicos, etc. No, en el mundo, en el tercer mundo, en el contexto de los 50, de los 60, lo que es interesante en este momento es comprender que lo que estaba en disputa eran las vías de desarrollo. Todos querían desarrollarse. Y el tercer mundo había comprendido por su trayectoria colonial que justamente seguir los lineamientos trazados por las grandes potencias no era un camino de desarrollo. Entonces buscaron justamente en el ejemplo soviético un camino de desarrollo. Ahora bien, sin Claro, adoptar el sistema político. Sí, Tomás. que no, que el tercer mundo, muchos países del tercer mundo, eh, como que copiaron un poco lo que hicieron los soviéticos y se invirtió mucho en la agronomía en busca de la industrialización, que el texto de Hoffman dicen que se los conoce como NIC. Em, pero también yo Sí. quería aclarar de la industrialización, de que en el otro texto de Hoffman, que ahora no me estoy acordando bien el título, pero creo que era Primer y Primer Mundo tercer y los mundo. países en desarrollo, o algo así, si no me equivoco, em, Sí. dice algo que me pareció bastante copado, que es que si bien una industrialización está bueno, que ya el primer mundo ya había abandonado esas ideas de industrialización, sino que ahora, por ejemplo, Estados Unidos y Europa están buscando ser conglomerados financieros, ya no estaban buscando ese proceso de industrializarse, sino que ellos tenían el control administrativo. Exacto. Muy bien lo que marcas, muy bien. Porque justamente lo que van a hacer los países del tercer mundo es tomar el ejemplo latinoamericano, ¿sí? De esto justamente de las ISI, la industrialización por sustitución de importaciones. Nosotros acá en Argentina lo conocemos bien, ¿no? De aprovechar justamente el quiebre de la economía mundial en la crisis del 30 para poder, con la renta agraria, con el superávit de la renta agraria, hacerse con esos dólares para comprar maquinaria de afuera y poder industrializar, haciendo crecer el mercado interno, haciendo crecer con ellos a una pequeña burguesía nacional y creando una burguesía nacional, y con ello un proletariado, los cabecitas negras, que sean los consumidores de ese mercado interno, para poder justamente de esta forma alcanzar un desarrollo industrial en base a de mantener un diferencial de la tasa de intercambio favorable a la industria en contra del campo, ¿sí? Este va a ser el modelo que van a seguir India centralmente, pero también Indonesia y otros países, también Nasser, por ejemplo, en el mundo árabe, el nacionalismo árabe va a seguir este ejemplo, en un mundo que ya no es las condiciones del 30, y Perón mismo los vivió eso en su segundo gobierno, de cómo cambian justamente las condiciones a partir de los 50, ¿no? Donde ya el gran problema, o sea, tenía una gran ventaja este sistema, ¿no? La búsqueda de industrialización, que funcionó por un tiempo, que es la conformación de un bloque nacional, lo que diría Gramsci, un bloque hegemónico, donde tenemos a los militares, donde tenemos a una burguesía nacional y donde tenemos al proletariado naciente. Y donde en otros casos, a la vez los militares van a llevar adelante reformas agrarias para lograr justamente una base de poder, un sujeto político, los campesinos, que le permita a la vez sostenerse donde el proletariado industrial es muy débil. Tenemos en nuestra América Latina, en el mundo árabe tenemos Egipto, en Siria, Irak, también en otras latitudes. Eh,
que le permitan justamente una base social, para poder enfrentar de esta forma, digamos, a los intereses de las minorías privilegiadas que se hacen con la renta, digamos, sin desarrollar la industria interna, sin desarrollar el mercado interno, y se hacen con la renta y con los dólares, producto de las ventajas comparativas, ¿no? ¿Se acuerdan de esa frase tan común hasta muy reciente de nosotros, ¿no? Las famosas ventajas comparativas. Que es el problema que tenemos con Echeverre y compañía hoy, digamos, ¿no? Que está muy latente, que es el problema de los hilos bolsas que no quieren, digamos, aportar los dólares en función de lograr una devaluación, ¿no? Y esa devaluación, ¿quién rompe? Destruye al proletariado, digamos, a los que vivimos de nuestro salario, pero también al pequeño industrial o al industrial que vive de que alguien le compre del mercado interno, ¿no? Entonces, esa vieja disputa que no se logró saldar en Argentina, bueno, esa es la disputa que se estaba ya estaba planteada desde los 50 en estos estados-nación nacientes. Es justamente el camino del desarrollo, las vías del desarrollo. Y se logró un desarrollo. Central México, Brasil lograron un desarrollo, la India logró un buen desarrollo. Muchos de esos países lograron un desarrollo con una inversión importante del Estado, y en esto tomaban el modelo soviético. ¿En qué sentido? En que el Estado tenía un lugar importante, que no había que dejarle todo al mercado, que el Estado, para construir justamente esta industria interna, tenía que invertir en las condiciones estructurales que permitan el desarrollo de esa industria, rutas, caminos, aduanas, etcétera, construir justamente el conocimiento, universidades, las universidades tecnológicas, ¿se acuerdan ustedes? Justamente para producir los técnicos necesarios para esa industria interna, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso era necesario para la inversión. Me salté me había olvidado de pasar las filminas, disculpen. Si quieren después volvemos sobre las que me pasé. Y en función de eso, justamente es que se daban esas políticas de inversión. Donde el crédito gubernamental, y esto es muy importante, ¿no? Porque hablamos del milagro de Corea, Corea del Sur, etc. Bueno, Corea del Sur viene invirtiendo en innovación y desarrollo desde los 50, ¿no? Una política decidida, constante del Estado, y es lo que le permite ser Corea del Sur con sus innovaciones tecnológicas, ¿sí? Aunque sean gobiernos militares. Obviamente que ahí la cuestión, sobre todo en el Asia Oriental, es que no existe una burguesía terrateniente del poder y la extensión que existe en América Latina. No existió eso, porque no existió guerra del desierto. ¿Entiendes? Ahí era mayoría campesina, agraria. Ahí lo vemos a esa imagen de planes quinquenales, van a ser justamente el símbolo. A diferencia de Sudáfrica, y las reformas agrarias. Las reformas agrarias, que marcaba también Tomás antes, la mayoría de la población vivía de la agricultura, tenemos un mundo agrícola, ¿no? En mayoritario, mundo agrícola de autosubsistencia rural, la mayoría, con poco vínculo con los estados imperiales en su momento y poco vínculo con los nuevos estados nacientes, ¿sí? Entonces, las reformas agrarias van a ser una política para conquistar al campesinado, ¿sí? Va a ser una política, la reforma agraria, que va a tener por intención crear ese consumidor de mercado interno, dar beneficios a ese, garantizarle el acceso a la tierra para justamente construir un sujeto político que apoye al gobierno. Y fíjense esto, a veces apoye al gobierno para evitar la revolución o para hacer la revolución, ¿no? O sea, se hace la reforma agraria tanto los comunistas en China y los vietnamitas como el Egipto de Nasser contra la revolución comunista.
Tomás. Claro, igual a Hoffman también dice que si bien las reformas agrarias fueron muy importantes en el ámbito social y político, no lo fueron tanto a nivel económico, que no hubo un gran aumento de productividad, pero sí hubo un aumento en la calidad de vida de las personas que Exacto, obtuvieron el terreno. exacto. Eh, bueno, sí, bueno, y también, como decías vos, lo de que la reforma agraria fue usada para cosas contrarias, aunque sea la misma reforma, y eso, qué sé yo, también es gracioso. Eh, y bueno, que en China la revolución también fue por eso, porque fue la forma de atraer al campesinado para el apoyo político. Exacto. Y es muy interesante esto que marcas, Tomás, que justamente no, y que lo marca Hoban, que es, no van a tener rédito, no van a lograr constituir, resolver estos conflictos económicos para los cuales estaban planteadas. Eh, ¿Por qué no podían? Porque el campesino no tiene la mentalidad rentista, ¿sí? No tiene una mentalidad librecambista, y lo que estaba, o el objetivo de su tierra, la entiende como una tierra para producir, para subsistir, él y su comunidad, de acuerdo muy diferente de las formas de vida del campesinado japonés, campesinado chino inclusive, y campesinado peruano, ¿no? Pero la Pachamama, la tierra nuestra, ¿sí? La forma de concebir la producción no es en forma intensiva, digamos, ¿no? No es un agronegocio como lo concibe el campesinado, sino lo que se plantea justamente tener la tierra para resolver una forma de vida ancestral, ¿sí? Ligado con una cosmovisión de conjunto. Y esto es interesante porque estamos hablando de estados modernos que se plantean en el desarrollo, pero con sujetos políticos, sociales, agentes, que si acuerdan ustedes el texto que ya vimos de agencia de sujeto, son sujetos esencialmente premodernos. Entonces ahí hay una disonancia muy interesante, que también nos habla de por qué fracasan los proyectos de desarrollo. Digamos. Em, Sumando algo chiquito, de Sí. hecho, con respecto al desarrollo de la reforma, no en el sentido económico, Hoffman plantea de que lo que logra es que la modernidad empiece a ser atractiva para nuevas masas. Y creo que eso es, cuando lo plantea, es bastante interesante porque ahí empieza con el tema, bueno, de la educación y el tema de las generaciones, cómo las generaciones de hijos ya ven la modernidad de otra manera porque sus padres, digamos, que vivieron el proceso de la reforma, de alguna manera aceptaron esa modernidad. Entonces los hijos dicen, bueno, sé que un estudio universitario me va a habilitar tal cosa y nada, cómo acerca la modernidad. Exacto, muy bien, Candela, diste con un clavo, que eso es la riqueza del punto de vista de Hogan, ¿no? De lo social, de hacer historias desde abajo, que nos plantea, bueno, la modernidad como llega para un campesino que está en medio de la selva de Indonesia, como un camión, como un bidón de gasolina, como, ¿no? Como una chancleta, digamos, ¿no? Pero que a la vez llega como Estado, como burócrata, llega como una escuela que empieza a imponerse, como una lengua nacional, se acuerdan todas las dificultades de las lenguas nacionales, que en la India, pero también en estas regiones, pero también como la posibilidad de la emigración cuando no se encuentra la solución económica para que los hijos, la prole, se quede en la aldea, ¿no? Entonces también como bien marca Candela, la emigración del campo a ciudad, para que mi hijo tenga un futuro mejor, ¿no? O sea, esa idea, que a la vez es por qué existen las megalópolis en Latinoamérica, tienen que ver con eso, ¿no? Con la emigración campo-ciudad, de que el campo no puede mantener a la población excedente, ¿no? Y esa presencia del Estado como también eso es interesante de marca Hogan, el Estado como empleador, ¿no? Y como lugar de estatus social. Volviendo
ahora bueno, les voy a mostrar un poco lo de las primeras anteriores que nos pasamos y volvemos. Esto es, bueno, las intervenciones militares en América Latina, pero que nosotros las podemos entender también a nivel global, como Estados Unidos empieza a tener justamente una política, y son las políticas de los comandos militares, para dividir el mundo y tener una forma de intervención rápida, ¿no? Y esto es algo que también marca en el texto que recién hablaba de complementaria, hablaba Tomás, de Estados Unidos y Tercer Mundo, cómo va cambiando y cómo esto no se modificó a pesar que la Unión Soviética dejó de existir, esto sigue siendo así y sigue teniendo presencia en el conjunto del mundo, con tropas de despliegue rápido, como las llaman Estados Unidos, y a la vez con, ahora con los famosos drones, ¿no? Drones manejados desde Miami y que pueden bombardear cualquier región del mundo sin necesidad inclusive de personal militar en campo, pero a la vez con bases militares en todo el mundo, ¿sí? Sobre todo en las zonas de conflicto, ¿no? Las bases militares en algunas regiones son esenciales, como sobre todo en el Medio Oriente, en Bahrein, por ejemplo, o en otros lugares como Japón, son puntos de conflicto hasta hoy, digamos, ¿no? O por ejemplo, en el sur de Japón, se dice que el origen del COVID en Japón tuvo causa en las bases militares estadounidenses. Y por eso están insistiendo para que se vayan, se retiren, y a la vez dicen los japoneses que en esas ciudades hay hay una tasa mucho más alta de nivel de violaciones que en el resto de Japón, producto justamente de las violaciones militares estadounidenses. Volviendo. Tercer mundo, ¿sí? Y el tercer mundo, estamos hablando de esto porque existía un primer mundo y existía un segundo mundo. El primer mundo sigue existiendo, el segundo mundo dejó de existir, que era el mundo comunista, ¿sí? Acá ya hablamos de esta tercer vía, de los no alineados. Ahí tenemos a Nehru, a Nasser y a Tito. Tito, el que fue el creador de Yugoslavia, la Yugoslavia socialista, no aliada con Moscú, sino independiente de Moscú, que justamente todos ellos tenían la tendencia de buscar la independencia de las dos grandes potencias, pero a la vez estaban predispuestos a recibir ayuda soviética, como la va a recibir tanto la India como la va a recibir también el Nasser de Egipto, ¿no? Tanto la India para poder enfrentarse a Pakistán, como Nasser para poder enfrentarse a Israel. Estados Unidos, bueno, aquí tenemos los países participantes de la conferencia de Bandung. Los conflictos de esta guerra fría regionales, ¿no? Que ya vimos en el caso de la India, lo que estamos viendo en el caso de Palestina. Las intervenciones de Estados Unidos a lo largo del mundo. Y esto que vemos acá está en la complementaria de Estados Unidos y el tercer mundo, que es esta construcción de un imperio ideológico, ¿sí? Que no es un imperio tan solo económico. Gran Bretaña no quería, o Francia un poco más, expandir su civilización. Acá lo que le interesa sí a Estados Unidos es expandir, como dije antes, su forma de vida, porque a la vez implica inversión, recursos, mercados, ¿sí? Imaginarios también políticos y sociales, ¿no? Y esta forma de intervención directa que va a tener Estados Unidos durante la Guerra Fría, que va a justificar sus intervenciones justamente bajo la bandera del comunismo, y hoy la hace bajo la bandera del terrorismo, ¿no? De repeler el terrorismo. Obviamente la idea de hoy de luchar contra el terrorismo, contra el narcotráfico, la defensa de la democracia, en conflictos de baja intensidad, que en realidad son conflictos
no hay luchas contra estados, ¿no? Estados Unidos ya no interviene, salvo contra Irak, que fue la última. En Afganistán no pasó, en Yugoslavia tampoco pasó, que intervenga Estados Unidos directamente, sino actúa con alianzas y no interviene contra estados, sino para mantener relaciones. Esta cuestión de Mafalda, ¿no? Que hablaba justamente de los nortes y los sures. Y esto viene a cuenta de que de justamente la polarización social que va creándose a medida, sobre todo a partir del 73, que es la gran crisis del capitalismo del siglo XX, luego de la crisis de Wall Street de los 30. Es una crisis de otro tipo, es una crisis aprovechada, o ahora sí, por el capitalismo en sentido de reconvertirse y crear mayor diferencia social entre pobres y ricos. Es una crisis que tiene su origen en la crisis del 73 de la guerra de Yom Kippur, donde los países productores de petróleo van a cerrar el grifo de petróleo y por tanto van a hacer aumentar el barril de petróleo enormemente, y eso va a provocar, ¿sí?, que estos países productores de petróleo se vuelvan ricos, los petrodólares, ¿no? Nos viene a cuenta, pero que esa plata va a terminar siendo destinada a los bancos de Occidente, centralmente los bancos de Londres y Wall Street, que a la vez la van a usar para otorgar créditos baratos a los países del tercer mundo, con la idea de esta forma de resolver sus finanzas, ¿sí? Pero que luego van a ir ajustando las tasas de interés y van a crear la famosa crisis de la deuda, ¿sí? Entonces, esta crisis, que en primer lugar era una crisis para el primer mundo se va a lograr reconvertir centralmente en sentido financiero, ¿sí?, como lo que decía antes Tomás, y los créditos que supuestamente eran para el desarrollo, bajo la égida de las políticas neoliberales que se van a primar en todo el tercer mundo, donde en Chile van a tener su primera, acá nomás, van a tener su primer ensayo bajo la dictadura de Pinochet, ¿sí? Y luego va a ser exportado e impuesto al resto de Latinoamérica y va a servir como modelo justamente del FMI, el Banco Mundial, para condicionar la resolución de la crisis de la deuda, ¿no?, para poder justamente resolver la insuficiencia de pagos de la deuda. Lo que se va a imponer son políticas de ajuste. Lo que va a terminar condicionando es justamente el desarrollo de estos países que estaban en vías de desarrollo. Ahora sí, algunos países sí se van a lograr desarrollar, pero es un desarrollo particular. Van a ser los países que nosotros conocemos como tigres asiáticos: Corea, Taiwán, Hong Kong, Singapur, pero no hay que olvidar que justamente estos países se desarrollan y luego lo van a seguir otros que tienen este nombre simpático de gansos voladores, que van a ser justamente Tailandia, Filipinas, el resto de los países del sudeste asiático, incluido la anterior República Socialista, hoy todavía República Socialista de Vietnam. Pero ¿por qué logran desarrollarse estos capitalismos tardíos en la década del 70, ¿no?, que van a ser a la vez un modelo para el resto de los países en vía de desarrollo, especialmente para nosotros Latinoamérica? Porque, son países que no tienen conflictos políticos, donde los conflictos políticos fueron resueltos por dictaduras de hace largo tiempo. 2, porque no existe, como dije antes, una clase terrateniente
que se haga a ella misma con los dólares de la exportación. No. Existe una alianza, al contrario, con una burguesía débil. Son a la vez estados son estados que intervienen fuertemente en la economía, como vimos, ¿no? Para garantizar el orden político, pero también para lo que buscan es desarrollar el orden económico. ¿Y se aprovechan de qué ese desarrollo? De la extensa mano de obra a muy baja salario que van a terminar imponiendo, donde no hay sindicatos, ¿sí? Y justamente en un momento, los 70, donde no es que se crean industrias, estos países no crean industrias, lo que hacen es absorber inversiones de capital de industrias que se están relocalizando, que dejan el primer mundo, que dejan los cinturones industriales de Estados Unidos, en Detroit, o la periferia parisina, etcétera, o el mismo Gran Bretaña, para invertir, para buscar mejores condiciones, para buscar bajos salarios y la ausencia de conflicto social en estas regiones. Y luego va a ser China, ¿sí? China como que hoy lidera todo ese movimiento, ¿sí?, de esta región, antes la lideró Japón, y por eso tenemos este auge, que no es ningún milagro, sino es la búsqueda del capital de mejores lugares para donde invertir, y lo que va a provocar es la desindustrialización del primer mundo, fíjense esto, ¿no? Y tenemos acá una industrialización muy particular, porque tenemos las famosas maquilas, ¿no? Las Nike, si cualquiera mira la zapatilla que tiene puesta en este momento, y va a encontrar que fue hecha en esta región, ¿sí? Porque justamente ahí existen condiciones salariales muy bajas y inversión y incentivos para la producción, que son los bajos impuestos, ¿no? Entonces, pero no son de alto desarrollo. Para tener una Nike, digamos, para hacer una Nike no necesita una gran inversión, ¿sí? Ahora sí, lo que no van a soltar los países industrializados, sí tal vez suelten, porque los estados no tienen la capacidad para poder contener el libre flujo del capital, pero el primer mundo lo que nunca va a soltar es el control de las finanzas globales y el control de los ejércitos globales. Eso está bien marcado por Hobsbawm. Este mundo a la vez va a traer justamente este quiebre del modelo industrialista de los 70, del desarrollo interno de los 70-80, y va a llevar a todo este modelo de interdependencia del quiebre y desequilibrio mundial a partir de los 70. Y sobre todo esto acelerado cuando China entre en el proceso de reconversión económica que ya vimos con Agustín, y detrás de ella luego se dé todo la Unión Soviética también entre en crisis, y se permita justamente que avancen los capitales sobre ella, y Estados Unidos se encuentre ya en los 90 sin ninguna contraparte. Ya con esto vamos terminando. Se da crisis de la deuda, ven ustedes cómo aumenta estrepitosamente la deuda, y es una deuda que a la vez está pensada para nunca poder ser pagada, ¿sí? Porque lo que estamos pagando nunca es el capital, sino siempre los intereses, que a la vez va a implicar sobre todo para el Medio Oriente, esta alianza con los reinos de las monarquías petroleras del Golfo con Estados Unidos como garante de la seguridad de esas monarquías, ¿frente a qué? Frente a los pobres de la región, pero también frente esencialmente a Irán, ¿sí? Luego en los 70. Y se va a estar dando esta creciente diferencia entre mundo desarrollado y mundo subdesarrollado, que una manifestación de eso ya no las luchas revolucionarias, sino la ambición y la búsqueda desesperada de miles y miles, millones, de llegar al primer mundo.
de obtener mejores condiciones de vida, ya no en la búsqueda de mejores condiciones o cambios económicos y productivos y sociales y políticos, por tanto, en sus lugares de origen, sino a poder acceder a el primer mundo, ¿no? A Miami, a la Unión Europea, o inclusive a las regiones, a los primer mundos al interior, digamos. Esta polarización entre países pobres y ricos también se van a dar en las propias metrópolis, donde una cosa es de un lado de Rivadavia y otra cosa es del otro lado de Rivadavia, digamos, ¿no? Y esto en el resto del mundo. Una manifestación también dramática de esta posguerra fría es que no se acabaron las guerras, sino se multiplicaron las guerras, ¿sí? Algo así como 192 guerras en el mundo desde los 90. Ahora bien, son guerras de nuevo tipo, ¿no? Ya no se usan bombas nucleares, sino que se usan rifles. El símbolo es el rifle. ¿Eso por qué? Porque el carácter de la guerra cambió. Ya son guerras de baja intensidad, son guerras centralmente civiles, ¿no? Entre comunidades de diferentes credos religiosos, entre diferentes lenguas o entre diferentes identidades creadas por el imperialismo. Un símbolo de esto es el genocidio entre Tutsis y Hutus. ¿Me equivoco? Genocidio de Ruanda. ¿Sí? Y bueno, hoy el genocidio en Myanmar es un mundo en conflicto. Que tenemos hoy, lamentablemente, si uno prende el noticiero, ve Francia con estado de alerta por ataques terroristas y tenemos profe, me esta parece imagen del fundamentalismo islámico que vamos a hablar en la clase que viene sobre el mundo árabe, pero que en sí lo que pone en cuestión es este débil desarrollo de la modernidad, estas contradicciones que llevó adelante la modernidad, una modernidad que lo inundó todo con sus productos, con sus mercancías, con su forma de vida, pero a la vez sigue teniendo sus contrapartes, sigue teniendo sus contradicciones, sigue teniendo sus antagonistas, y un antagonista es lo que se plantean como fundamentalistas islámicos. En realidad es una mal denominación del Islam, digamos, lo que son asesinos que se escriben en una idea y una identificación absolutamente retrógrada del Islam. Digo, que no hay que identificar a todos los musulmanes con esta gente, lo que sí manifiestan una imposibilidad de este mundo polarizado cada vez más para integrarse e integrar a la gente. Ahí veo que hay mensajes, veo que hay mensajes en el chat. Voy a dejar de compartir pantalla. Muestro esta polarización norte-sur también acá. Profe, desconectar el micrófono y volver a conectar porque está haciendo un ruido muy... A ver, ¿qué fueron diciendo? Mi micrófono hacía ruido, perdón, Tommy. Hay ruido, yo no escuché eso, perdón. Brillo. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, lamento, disculpen, no me di cuenta. ¿Se escuchó un poco? ¿Se pudo escuchar? ¿Seguir? Sí, fue recién en los últimos 2 o 3 minutos. Justo en la última diapositiva. Justo en la última diapositiva, así que no interrumpió el resto de la exposición. Digan. Hay muchas cosas que quedan al margen del texto de Howard, de los dos textos de Howard, para plantear y para enriquecer, digamos, ¿no? La xenofobia creciente a partir de los 90, en el primer mundo, también producto de la inmigración, la economía informal, que es una característica propia del tercer mundo, salada, ¿no? Como símbolo, que se encuentra en todo el mundo.
Entonces esta idea, Hogan termina, tenemos que hacer un trayecto, digamos, es el tercer mundo nace como una esperanza, y el fin del tercer mundo, que en realidad es la proliferación de terceros mundos en las metrópolis y en el resto del globo, digamos, ya continentes prácticamente como es el África subsahariana, olvidados para el desarrollo capitalista, el desarrollo en general, sea el término que sea, pero una pérdida del sentido de comunidad, y de unidad, ¿no? De destino común. Y eso es una mirada de Howard muy propio de su final de época, del final de vida, que mirada negativa, pero que no deja de ser ese pesimismo realista del cual ahí permite reflexionar sobre nuestra vida, ¿no? ¿Alguna aporte, reflexión, cuestionamiento? Esto no es así. Gustavo. Hola, hola a todos, perdón me enganché tarde en la conversación, pero llegué tarde del trabajo hoy, así que disculpas a los compañeros, el profe. No, con respecto a lo que... Ahora sí te escucho, perdón. Bueno, entonces saludo de nuevo, buenas tardes. Con respecto a lo que se plantea en la formación de lo que son estos este tercer mundo, hoy en la actualidad, ¿cómo queda relegado? Porque yo lo veo un tercer mundo distinto de lo que es África y de lo que es América. Y dentro de América también hay una fragmentación. No es lo mismo, no es lo mismo ver una zona como es el Caribe, los países caribeños, que el bloque del Cono Sur, más específicamente Argentina, Brasil, Chile, por ahí en cierta manera. Y distinto de lo que se puede ver de lo que es el África subsahariana, que son, dentro de una globalidad de un tercer mundo, dos realidades muy distintas. Sí. ¿Se entiende más o menos dónde quiere ir? Sí, y nosotros de Brasil, muy distinto. Por suerte, hasta ahora. No sé. Por unos meses de diferencia en la generalidad. Ya hoy a la mañana se puso un poquito. No, yo lo que digo es, quiero retomar esto, o sea, hay algo que saldó Brasil hace mucho tiempo, que está presente también en el conflicto de desarrollo en otros países que sí lo saldaron, que es resolver la integración de los sectores, la renta interna, digamos. El sector agrario del sur con el sector industrialista de San Pablo, en un momento se pusieron de acuerdo y dijeron, sí, vamos a crear un mercado interno, vamos a dividirnos el Brasil así, asá. E inclusive Lula eso no lo tocó, digamos, ¿no? O sea, y eso lo hizo India, lo hicieron otros países. Egipto no lo resolvió, Siria en cierta forma sí en un momento, luego pasó todo lo que pasó con la guerra civil, Tailandia lo resolvió, Japón lo resolvió, Corea lo resolvió, porque tienen otras condiciones. Nosotros no lo resolvimos, digamos. Y en ese sentido sí existen desarrollo, es muy variado, muy diverso el desarrollo del tercer mundo. Acá lo tratamos de sintetizar en sus rasgos comunes, digamos, ¿no? Tomás puede aportar esto seguramente mucho más que yo, en muchas otras cuestiones. Pero me parece que el tercer mundo, sobre todo a partir de los 70, empieza a haber una diversidad muy creciente, sobre todo por lo que es la diferencia entre el Asia Oriental de lo que va a ser el resto de Asia, lo que nosotros conocemos como Medio Oriente, ¿no? Y un conflicto que a la vez que lo hizo detenerse ya desde los 70 y estancarse cada vez más. Con dictaduras que vamos a ver la clase que viene que va a cambiar de carácter. O sea, Egipto desde los 50 va a vivir un periodo de dictaduras hasta ayer, prácticamente, o hasta hoy, porque sigue, pero una cosa va a ser el nacionalismo árabe de Nasser, con su arraigo nacionalista, tercermundista, antiimperialista, etc. Y otra va a ser
el gobierno de hasta allá de Mubarak, o el gobierno actual, que es decididamente pro-imperialista estadounidense y pro-Arabia Saudita, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en el medio? Y pasó los 70, pasaron todo el cambio significativo de época, y pasó una crisis que no puede resolver en términos económicos Egipto, y que por eso depende de la ayuda constante de Estados Unidos. Para mantener el dominio, no para resolver la crisis, digamos, ¿no? Porque lo que hace apenas poder dar de alimentar a su gente. Bueno, eso es lo que vos decías con el tema del FMI, que es una forma de dominio, por el tema del capital descomunal de la deuda. Ese es otro tipo de dominio, como al principio de la diapositiva que decías, que había un dominio cultural, también está el dominio sistemático a través de lo financiero, ese sometimiento que es mucho más pesado, más intrínseco, es más, es un golpe, yo lo voy a decir bien duro, es una piña del Roña Castro, te agarra y te mata, porque eso te afecta directamente en el acceso a una mejor calidad de vida, a una mejora en lo que es en lo social, y lo traigo a lo que fue de la mañana. Tenemos acá un 40% de pobres que no pueden acceder a lo que es algo básico, que es una casa. O sea, lo hice como una pirámide invertida, de lo grande a lo más chico, llegando... Con el metro cuadrado siempre cotizado en dólares, y bueno, los que reciben dólares son un sector privilegiado en la economía argentina. Y sí, bueno, eso es otro tema también, la economía, la doble moneda. Agustín, hablamos mucho de China, ¿querés aportar algo? No, Gaby, está buenísimo. Nada, no voy a agregar nada de China, pero me quedé con una duda, un tema para polemizar, pero no somos economistas, así que estaría bueno como indagar más. ¿Qué es en torno a la reforma agraria? Lo planteaste como un modo muy Gino Germani. Cómo los dictadores copan a las masas, bueno, le dan la reforma agraria y la gente lo sigue, y me parece que no era por ahí. Es un argumento un poco, me parece, flojo. Yo igual no tengo para contrarrestarte ahora como decirte, bueno, mira, el 30% más de comida, la gente vivía, la esperanza de vida se prolongó, no sé si se entiende, ¿no? Mejoró el estado de los campesinos. Yo creo que tiene que haber algo real, que no es... no sé, como que el argumento no puede ser solamente ideológico, no sé si se entiende. Sí. ¿Alguien quiere aportar algo? Para mí distraigo mucho la clase, es un tema que no tiene sentido. Está buenísimo, o sea, es otro tema, la clase va por Tercer Mundo y nada, me encantó, la escuché, la seguí, tomé apuntes, pero me quedé con ese... ¿Por qué la reforma agraria es banalizada, digo? No, a ver... Me parece a mí que es un argumento muy de Hobsbawm, y esa idea, viste, bien PC clásico, estalinista de, bueno, no, si no es una revolución clásica rusa, no aplica el modelo. A ver, Hobsbawm tiene por antonomasia, aunque él es especialista en América Latina, fue especialista en América Latina y especialista en campesinado de América Latina, tiene un odio que le sale por los poros, se demuestra en cada línea al campesinado en general. Pero a la vez tiene un amor, o sea, tiene una comprensión de que el campesinado no responde a una cosmovisión económica de la vida, digamos, no es un sujeto moderno en esos términos, pero que a la vez es un sujeto esencial de este mundo no moderno, con vías de modernidad o modernidad frustrada además. Que para los regímenes, nuevos regímenes del tercer mundo, de la posguerra, su base de sustentación, su sujeto primario por excelencia, no era esencialmente, nosotros somos un caso atípico, justamente por el tipo de desarrollo, el proletariado urbano, ¿no?
es lo atípico, Argentina es lo típico, digamos, el resto de América Latina es el campesinado, y África y Asia Oriental también, inclusive en Medio Oriente, aunque el nivel de urbanización es mucho más grande que cualquier otro. Pero el sujeto social es el campesino. Y a ellos tenía que dar respuesta regímenes políticos que estaban en la disputa entre Guerra Fría o no, para atraerlos hacia ser su base social, ¿sí? Y lograr una alianza social que le permita el desarrollo. Sea un desarrollo con mayor intervención del Estado, o en realidad, si hacen reforma agraria, todos tienen intervención del Estado. Las formas de reforma agraria fueron muy diferentes. En una fueron pagando lo que correspondía a los terratenientes, o dejándole una parte inclusive a los terratenientes, y otra fue expropiando, digamos, ¿no? Y el nivel de reparto hacia cooperativas, no cooperativas, digamos. Totalmente, Pero, claro. bueno, Es un tema que totalmente yo también lo toqué por arriba en China y no quiero que quede como banalizado, ¿viste? Esta idea, no, para nada. la cooperativa fracasó, Mao era un loco, y bueno, esa idea muy liberal de cosas. Lo que marca, y en eso creo que sí, Howard tiene la razón, es que una cosa es China, inclusive Vietnam, donde el sujeto campesino hizo y se apropió de la tierra durante el proceso revolucionario, y otra es las reformas agrarias desde arriba, que le otorgan la tierra al campesino para construir un sujeto social de apoyo, pero el campesino no es el protagonista de esa conquista. O sí, su nivel de demanda, digamos, pero que en sí los planes pretendidos desde arriba no necesariamente se van a cumplir desde abajo. Y eso marca muy bien Howard, la diferencia de cosmovisión. Una cosa lo puedes hacer en el escritorio y otra cosa la comunidad campesina que piensa hacer otra cosa con la tierra, en otros tiempos. Cierro el corchete porque sé que nada, la gente tiene que hacer cosas y está prestando atención porque nada, busca aprender tercer mundo, pero me quedo con esta pregunta, ¿no? Me la estaba haciendo yo en personal, nada, está bueno para discutir en otro momento y leer más. Digo, si la única forma de... Ah, bueno, justo hay unos chicos que se tienen que ir. Si la única forma de una transformación en las condiciones de vida es como un modelo de industrialización acelerado. No sé si se entiende. Si no hay otra alternativa. Si, y justamente este año, ¿no? Que se ve un colapso en el sistema a nivel ecológico, no sé, la quema de los humedales, la agroindustria, la pandemia, y vemos como el fracaso del sistema capitalista, bueno, o uno de los tantos fracasos, como a este nivel. Digo, entonces, capaz que volver un paso atrás desde la izquierda o desde una alternativa, y decir, bueno, el modelo tiene que ser solamente... expropiamos a todos los campesinos, hacemos una gran colectivización de la tierra y para poder armar un proyecto industrialista, no sé si se entiende, ¿no? Ese es el único camino. Y a partir de eso, repartir mayor cantidad de bienes a la gente, ¿o no? ¿O hay un tope ecológico para eso? ¿Se puede producir, no sé si se entiende, sin límites o no? Y pienso nada, en los proyectos de vida. Si la misma gente, si los mismos campesinos en sus comunidades no pueden realizarse como sujetos ahí. Creo que Keila había hablado esta idea de que el hijo del campesino empezaba a estudiar, a formarse, ¿no? y aspiraba a ser un habitante de la ciudad, ¿no? ¿Era así o lo estoy difamando? Sí, Candela había dicho justamente esa lectura de Howard. Buenísimo. Y digo, bueno, no puede haber modelos alternativos de vida. Todos los modelos tienen que realizar de la misma forma. Ah, Candela, ahí está, disculpa, me había confundido. Ay, sí, justo se me trabó todo cuando me quise desbloquear. Sí, la tenía a un costado de la... Si hay modelos alternativos, si la gente no se puede realizar de otra forma. Nada, no es una búsqueda de ACE, chicos, perdón. Fue algo más... Genial, ¿eh? Sí. No tengo la respuesta. Pero es genial para investigar y dar para tela para cortar, pero para largo rato. Es genial, es genial. Y cuando vos decís que es un fracaso con todas las cosas que enumeraste, perdón Candela que te interrumpí, si es un fracaso del sistema capitalista,
con todas las cosas que enumeraste, pandemia, quema de Sí. humedales, yo lo veo más como crisis que fracaso. Bueno, Una crisis más prolongada, como diría Hoffman, viste que las crisis van sí. siendo cíclicas y cada vez son más pronunciadas. Después, el tema es que, pensando ahora en voz alta, el auge, ¿cómo va a ser? Si el auge va a durar más, o va a ser como una cañita voladora y va a durar nada. Y otra vez va a ser más profundo. No, yo también, como una autocrítica desde la izquierda, ¿no? O desde una izquierda posible, y pienso, ¿cuál es la alternativa que planteamos? No sé si se entiende, ¿no? ¿Es el modelo de industrialización acelerada del estalinismo de los 30, 40? ¿O es otro modelo? Un modelo descentralizado, que busque otro tipo de alternativas, que el modelo no sea el proletariado, sino que también pueda ser otro tipo de sujetos. Que el modelo sea localizado depende de la zona y de las condiciones que Totalmente, claro, como es, así. Nada, y ahí me piso solo, ¿no? Porque digo, uy, ya los chinos lo probaron, ¿no? Digo, ya hicieron las comunas, ya hicieron las cooperativas, ya también chocaron, pero bueno, nada. Lo dejo como un cierre de paréntesis y sigamos con Tercer Mundo, que estaba bueno y yo estaba tomando nota. Cande, ¿querías decir algo? No, quería agregar a lo que decía el compañero de coincido, ¿no? Coincido primero en la desesperanza en general de Hobsbawm. Creo que hasta cuando plantea que hay un movimiento debajo de la élite, lo plantea de una manera muy desesperanzado. Como bueno, pero los historiadores verán qué hacen con esto en un futuro. Y coincido entonces que cuando plantea la cuestión de, bueno, te tenés que ir del campo y tenés que emigrar a la ciudad para encontrar, por ejemplo, un trabajo alternativo que vas a terminar no entrando en el sistema, o esta gente no terminó entrando en el sistema, sino que subsistió fuera de su lugar. Me parece interesante poder plantear un modelo donde, bueno, ¿qué hacemos con las cuestiones como buscar salir un poco del... Tenés que emigrar para lograr, tenés que ir a la ciudad para poder lograr mínimo subsistir, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de tener privilegios. Como en esta clase no sé si vamos a tener una respuesta. Mira, si no es este momento, el de la crisis global que vive como proyecto, no solo económico el capitalismo, sino como proyecto civilizatorio, por todas las cuestiones que decía, o sea, hoy la NASA saca una foto donde las altas cumbres de los Andes se están derritiendo. ¿Qué nos espera? O sea, ¿a dónde vamos? ¿Hace falta esperar mucho? O sea, el ministro de Medio Ambiente de Trump es un tipo que niega el cambio climático. O sea, y ese es la hegemonía del mundo, digamos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Y hasta dónde China es una alternativa? También la discusión es porque China aguante Putin que se enfrenta a Trump. Putin, China, ¿es una alternativa o están buscando su propio camino de desarrollo? Con lo que implica eso para insertarse en el modelo de desarrollo, aceleraron todo el camino ya hecho por el capitalismo, que funciona de mano de obra del campo a la ciudad, en la destrucción de las comunidades agrarias en China, grandes represas que inundan territorios gigantescos, donde vivían comunidades a favor de la industrialización, etcétera, etcétera, cosas que obliga el modelo de desarrollo capitalista en términos tal cual como existen. Si no aprovechamos estas condiciones para pensar otro camino es posible, ¿cuándo? ¿A qué tenemos que esperar? ¿Una nueva pandemia que venga más, con forma más global, que se puedan salvar unos, ¿no? O sea, hay gente que está haciendo muchísima plata en la pandemia, pero la mayoría no, la mayoría está perdiendo, ¿no? Pero que el capitalismo siga haciendo plata demuestra que siempre le encuentra una salida. Ahora bien, la salida nosotros lo tenemos que buscar no en forma individual, sino un mínimo proyecto colectivo que ponga en disputa algo del poder real en el mundo, ¿no? Y empecemos por acá, por Argentina. O sea, ¿dónde está?
la alternativa? ¿En el helicóptero o abajo? La competencia, En la clase. la competencia tremenda entre los laboratorios para Sí. conseguir la cura del COVID. Ahí ya está. No sé, capaz que Bandung también se planteaba eso, no sé si entiende. Como bueno, un modelo alternativo al modelo estadounidense y al modelo China, al modelo comunista. Sí, No en términos, para eso queda claro, ¿eh? No claro, en no términos de ecológicos, desarrollo, no en términos de desarrollo ecológico, de alternativa económica, sí en cuanto políticos. al político a nivel global, de relación entre los estados a nivel global, y de no injerencia, que era justamente el gran tema en ese momento. Pero todos... Es para volver a discutir hoy, la no injerencia es un tema interesante. Bueno, Está bueno de encontrarnos en vivo, extrañaba un poco los debates, extrañaba. Sí, yo igual es una porquería el formato de Zoom. No te permite ping-pong, el ida y vuelta. La gente tiene miedo de pisarse, entonces se mutea y es horrible. Yo espero la vuelta, cuando esté todo normal, la vuelta a clase, porque la pasé muy feo. Muy feo la pasé en esta encerrona, más o menos me rescató. Me cambió la cabeza mal. Yo aprovecho que están todos y les pregunto si estuvieron viendo los videos que subimos. Nadie comentó nada. Capaz que, creo que me acuerdo que uno de los videos que hice de China me confundí. Y estaba tan quemado que no lo quise editar. Los primeros videos los editaba, los cortaba y todo para que queden bien. Y nadie me dijo nada, che, mirá, es que te equivocaste, dijiste tal cosa que no era. Yo dije, alguien me lo va a decir eso, ¿viste? No me dije, bueno, o no lo vieron o no se dieron cuenta. Yo lo vi y me sirvió mucho para hacer el TP, así que sentite bien. Gracias, Daniela, gracias. Estuvieron buenos los videos, me sirvieron. Para mí hay que profundizar, están buenos los del tema y da para volver a leer otras cosas, incorporar nuevas lecturas. Un tema interesante y poco trabajado, ¿no? China. Cuando vuelva a la normalidad, hagan un seminario. Ahí el jefe puede ser las pilas, tiene que organizar. Sí, podemos pensar. Una vuelta de tuerca. Bueno, nos estamos viendo pronto. Les vamos a ir comunicando las notas de los parciales. ¿Hay próximo encuentro de Zoom, Gaby? ¿Cuándo? Y el próximo encuentro es el 12, ¿no, Tomás? Si no recuerdo mal. Exactamente. Sí, exactamente. O sea, la semana que viene no, la otra. Exacto. Entre medio va a estar el video sobre Indochina y Vietnam. Ah, buenísimo, muy bueno. Hay que recomendar trabajar Irán, Guerra de Vietnam, árabe. es muy buena esa serie. ¿Tommy? No, que después vamos a trabajar Irán, mundo árabe en el otro presencial y darle un cierre. Exacto. Todos estos últimos temas, estas últimas semanas, se trabajan mucho en la currícula de cuarto, de quinto ahora. De quinto, sí. Y son a los que más páginas le dedican los manuales, 3, más o menos. Digo, para diferenciar un poco de los otros temas, porque inevitablemente salen en el aula. Muchos les gusta mucho también a los alumnos de Media. Los secundarios para adultos, no me sale el nombre ahora, para poder discutir, porque muchas de estas cosas tienen que ver con Argentina, con América Latina, con lo contemporáneo, están muy cerca, puede haber vivencias personales, y son temas transversales. Esto del tercer mundo fue o es, los modos de desarrollo, son grandes cambios que, como en un momento marcó Gaby, se producen en muy, muy poquito tiempo, realmente son tremendos. O sea, que Europa pase a recibir gente y no expulsar gente, son cosas obvias para nosotros, pero que son cambios históricos, realmente, que de repente haya el cuádruple de estados que reclamen igualdad o que supuestamente son iguales a los demás, reformas agrarias en todo el mundo, son cambios realmente muy grandes.
Por eso pusimos más bibliografía, o sea, un poco más abultada en esta clase, pero para que tengan más herramientas, porque a veces los manuales se quedan bastante cortos, como para llevar al aula o discutir o dialogar. Y también para seguir pensando. Así que está bueno que podamos haber tenido el encuentro presencial. Algo que no mencioné y recomiendo, que Tommy me hizo recordar, es justamente esto de la creación, multiplicación de los estados, y que todos tengan un ámbito común en igualdad para discutir, que es la ONU. Les recomiendo la nota que sacó Tomás en Infobae por los 75 años de la creación de la ONU, que es muy buena. Pasá el link, mandá el link, por favor, al grupo. Bueno, lo mando. Bueno, cualquier cosa, estemos atentos en el grupo, intercambien eso, como decía Agus, armen foro bardo en los videos de YouTube, no hay ningún problema, bienvenidos. Suban fotos de cosas que encuentren, lo hicimos mucho para la primera mitad, para la segunda invitamos, si ven una foto de Mao en alguna obra, o Neru, o encuentros, por ejemplo, como mostraron lo de Fidel en el Tercer Mundo, hay muchísimo de material, si se cruzan, pónganlo para poder socializarlo también con el resto de los cursantes, porque hay mucha gente de años anteriores en el grupo de Facebook, así que está bueno, siempre tratamos, así como hay gente de años anteriores que aporta, si ustedes pueden también encontrar algo y lo quieren compartir, la cátedra siempre es un espacio de intercambio. Yo me siento mal porque recomendé una serie de Netflix, una miniserie que es El Espía, que es a mí me gustó, también es una mirada yankee, pero está buena, me gustó porque te interioriza en una problemática que es previo a la guerra de Yom Kippur, que es a mí me gustó, como es la trama. Pero bueno, me siento mal porque acá Tomás hizo una nota para Infobae y yo recomendé una serie. Me siento así, chiquitito. Igual, nos pasa a todos, Gustavo, quédate tranquilo. No. Con Tommy nos pasa a siempre todos. nos pasa. Sí. Por lo menos hay un norte a donde apuntar, que es Tomás. No. Pero también le había gustado, gracias. Sí, la serie es sobre la Mossad. Hay su contraparte, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero la voy a mandar también en Netflix, del espía árabe, ¿no? Egipcio, en Israel, que es interesante también. Está bueno, eso de algo de lo que está presente en la serie de Mossad vamos a hablar justamente en la clase esa del mundo árabe. Bueno, nos estamos viendo pronto. Gracias por la paciencia, por la presencia, sobre todo. Y cualquier cuestión nos escribimos. ¿Sí? Cuídense, un gusto verlos. Un abrazo grande. Chao.